Buen día, bienvenidos, bienvenidas a la oración de la mañana y vamos a tener en pantalla nuestra liturgia y aprovechar, bueno, ya acá ya no lo llegamos a ver, pero les saludamos y nos ven a nosotros aquí. Comenzamos nuestro servicio de la oración de la mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo. La lectura del día de hoy está en la página 1451. 1451 es Mateo, de capítulo 5, versículos del 1 al 13. Y dice así: Por eso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño y todas se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Detrás llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Estamos llegando hacia el final del año litúrgico y uno empieza a hacer cuentas de los domingos y como que se va cerrando el año y el Adviento está ahí cerquita. A ver, 30 de noviembre creo que cae jueves. Sí, 30 de noviembre es el San Andrés y el domingo más cercano a San Andrés es el primer domingo de Adviento, así que no, eso cae en diciembre ya. Así que nos queda probablemente en el leccionario la posibilidad de cerrar el 25, capítulo 25 que hemos leído hoy. Claro, si hemos venido siguiendo los textos, es como que ahora hay un salto, hay un hueco, porque bueno, no le alcanzan los domingos al leccionario para meter todo lo que tendría que meter, entonces empieza a usar la tijera para llegar. 24 y 25, para tener así un panorama así un poquito más general del texto según San Mateo, estos dos capítulos son parábolas, pero bueno, en general se lo divide como los grandes discursos sobre el final de los tiempos que levanta las enseñanzas de Jesús, de los textos anteriores, y lo coloca dentro de unas pocas parábolas. Jesús, en el tiempo de Jesús en Jerusalén, las controversias, el juicio, y ahí ya entramos al otro capítulo que no vamos a entrar porque, claro, como está organizado nuestro sistema litúrgico, nosotros vamos a entrar al Adviento por calendario y vamos a ir a la Navidad, mientras si siguiésemos leyendo iríamos a la pasión, muerte, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, bueno, es un poco extraño esto,
Y bueno, es la forma, en realidad bastante antigua de cómo los textos están organizados, porque estos últimos domingos toman un tono de tipo apocalíptico, fuertemente. Y después termina, el Adviento abre con un tono apocalíptico, siempre el primer domingo de Adviento es así, un domingo tronando, tronando, y viene la Navidad. Entonces leemos esta parábola pequeñita que tenemos hoy, la tratamos de leer, por lo menos dentro de este bloque del fin de los tiempos, que es un tema complejo para el cristianismo en general. Nuestro cristianismo actual no era complejo para, bueno, complejo siempre. Pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo se interpreta esto? Y a través de los tiempos hay una variedad de interpretaciones. No es que uno dice, bueno, hay una, y bueno, uno mira los primeros siglos nomás y uno empieza a ver que en la patrística hay una variedad de miradas. Y justamente ayer que tuvimos la feria había un espacio de preguntas y había una pregunta sobre, no vamos a hacerla ahora, sobre la existencia de Dios. Y ahí decimos, bueno, ahí hay que ir al concilio de Nicea, que es donde se establece el credo, lo que nosotros llamamos credo niceno, o en la versión de Occidente, Niceno-Constantinopla, porque bueno, el concilio, no el inmediatamente después, sino el otro, lo toca un poco ante las tensiones. Pero bueno, ahí es donde está el formato clásico del cristianismo, por lo menos de Nicea sale para Oriente y Occidente, después Occidente va a hacer algunas cositas ahí. Pero bueno, lo que aparece ahí es una necesidad que tiene que ver con también el Nuevo Testamento. Y bueno, el Concilio de Nicea, que marca la fe, tiene algo interesantísimo. Es la primera vez que hay un concilio, que después se lo va a llamar universal o católico, esto es grande, donde la catequesis, la enseñanza, que era una cuestión que hacían en las comunidades a través de su estructura, ¿no? O sea, la palabra obispo en el Nuevo Testamento es episcopos, y epi, por encima, scopos, quien mira, es quien mira por encima. No tiene la connotación jerárquica y muy relacionada al imperio, claro, Nicea también es el primer concilio donde el emperador tiene que ver, Constantino. Entonces, en el Nuevo Testamento, la figura del episcopos es una figura de tipo pastoral y de enseñanza. O sea, ver que lo que se enseña era correcto. Claro, a esa altura tienen un despiole importante. Entonces, va a ser el primer concilio que ya no está enfocado en que la enseñanza es hacia alumnas, alumnos, la catequesis, catecúmenos, ¿no? Sino es que es para los obispos. Hay una vuelta ahí. ¿Qué es lo que debe creer el obispo ahora? Antes eso no era un problema. Pero como ahora cada uno cree lo que se le antoja, lo que hace Nicea con todas las críticas, y bueno, basta, se acabó, lo que el obispo cree, en la época habrán sido todos obispos, probablemente, vaya uno a saber, es esto. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, todo lo visible e invisible. Nosotros no solemos usarlo, es largo, pero bueno, está ahí. ¿Y quién era Jesucristo? Ahora, estos textos que leemos hoy, los leemos a 2000 años de la conformación del Nuevo Testamento, así en un piporojo, y pongamos que Nicea será en el 300 y pico, así que restemos 350 años, 1700 por ahí de esto, y también filtrados por la reforma del siglo XVI, en el caso del protestantismo. Así que bueno, traca, tenemos como una cantidad de vidrios coloreados que vamos poniendo. Y cada uno tiene sus propios anteojos de colores con que mira, ¿no? Hasta hay un dicho, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo se ve según el color
del cristal con que se mira. O sea, no hay neutralidad en esto. Entonces ahora la pregunta es, bueno, pero entonces ¿cómo llegamos a qué significa esto? Lo que nos ha pasado también es que muchos temas de la fe cristiana se han recortado. O sea, son correctas, pero están recortadas del resto. En el caso particularmente luterano, ya que estamos acá, el recorte pasó por, bueno, por un lado uno empieza a ver la traducción de textos y hasta qué cosas se enfatizaron y cuáles se dejaron. Claro, cuando pensamos en Lutero, la justificación por la fe, por la sola gracia, sin las obras de la ley, y entonces el luteranismo dijo, bueno, listo, ya está. Lo cual también es cierto, pero dijo, listo, ya está. Y bueno, uno podría tomar cuando Walter en sus conferencias ahí en Estados Unidos, brillante, ¿no? Dice esa frase, dice, y si cuando hablan del juicio, porque estamos en el juicio, Walter dice, bueno, ¿y en el juicio qué diremos? Dice, porque si Dios quiere condenarnos, nos dice que somos condenados, le diremos, no puedes. Porque si así fuere, serías un mentiroso, porque has prometido otra cosa. Claro, Walter está haciendo un recorte que tiene que ver justamente con su discusión contra aquellas otras miradas de época también. O sea, lo que dice es correcto. Dios, en la relación para con Dios, lo tenemos en esta pequeña fórmula de confesión que utilizamos, que no es la más feliz. Las viejas fórmulas del culto cristiano son mucho mejores en calidad, pero bueno, es la que tenemos, no está totalmente mal. La vieja fórmula del culto cristiano trae la confesión como un reconocimiento de que por naturaleza somos pecadores, impuros. Bien, claro, son palabras que hoy en día no son felices. La gente quiere palabras lindas. Y todo lo que es alguna palabra que tiene que ver con un poco de alguna responsabilidad que hay que asumir, no, esas no hay que usar. Y cuando uno las usa, lo critican. Pero el problema de estos textos que entramos ahora es la pregunta, ¿hay juicio o no hay juicio? ¿O cuál es el juicio? Y ahí es donde entramos. También lo que pasó con el relato de la teología de Lutero es que la tijera cortó, también por cuestiones históricas, ¿no? No es que la gente era mala y lo hacía porque era mala, no, eran discusiones. También hay que tener en cuenta que después del siglo XVI, en el tiempo después de la Reforma, lo que era la tradición luterana en Alemania, bueno, que no era solo la Alemania país, porque es toda la región, el norte, se convierte en una iglesia absolutamente burocrática, iglesia estatal burocrática, donde no había ni interés ni conexión con aquello que viven las personas, especialmente en lo que hace a su fe y sus creencias. Claro, una iglesia de trámites. Entonces no es extraño que surgen movimientos en búsqueda de recuperar algo, pero que entonces también en la búsqueda de recuperar dejaron otras cosas afuera. Esto es parte de la historia. Entonces cuando leemos la parábola de hoy, tenemos que tener esto en cuenta. La leemos a través de estos lentes, estos filtros. Entonces, bueno, en el caso puntual del luteranismo, viene el pietismo que busca esta reconexión con Dios como tema único. Claro, porque enfrenta una situación donde eso se había perdido. Ahora, ¿qué pasó con esta cosa de Lutero de el ser humano ante Dios y ante sus semejantes, coram Deo, coram omnibus, ¿no? Simultáneamente, tengamos en cuenta, es una teología que siempre está con simultaneidades, ante Dios y ante los demás, ley, evangelio, lo temporal, lo espiritual. Eso, la teología luterana es una especie de balanza de dos platos, donde
tienen que estar equilibrados. O sea, si uno pone una pesita de un lado, tiene que compensarlo, porque si no se despatarra todo y queda una porquería. Entonces, claro, estos movimientos lo que tratan de hacer es ir tratando de acomodar, pero muchas veces, más que una pesa, agarran un adoquín y lo ponen y lo que hay del otro plato vuela todo por el aire. Entonces, claro, ahora tenemos que entrar a las parábolas del juicio y una lectura edulcorada de un cristianismo cristianismo del Estado, que por supuesto, acá somos una minoría chiquitita, así que la discusión iglesia-Estado en realidad es otra que la de las iglesias del siglo XVI, o la iglesia del 300 y pico, cuando Constantino es el primer emperador cristiano que interviene, que uno puede hacer todas las críticas, pero bueno, eso ocurre, donde la balanza para mantener el equilibrio de que esto funcione, hay piezas saltando, porque cada uno quiere con la mejor voluntad acomodarlo. Entonces uno pone una piedra acá y como esto está saltando, viene otro con una piedra más grande y la encaja acá, vuela esto. Bueno, navegar en esto es donde hay que volver a preguntarse, bueno, ¿cómo encontramos esta relación en equilibrio? Muy difícil, ¿no? Y como los seres humanos somos ahora la vieja versión del himnario, pecadores impuros, no es algo que podemos acomodar. Tenemos que vivirlo. Ahora, bueno, en el recorrido, justamente Nicea, Concilio, y nuestra fe nos lleva otra vez a la centralidad de Jesucristo. Ayer decía la doctora Bosch en una pregunta, Dios dice que es carne, hueso. Es decir, Jesucristo que no es un ente espiritualizado. Todos estos concilios discutían eso. Es verdadero Dios y verdadero ser humano simultáneamente. O sea, resuelve los dos platos, por supuesto, en el modelo Lutero con la cruz, que está en el centro, porque en el modelo Lutero, bueno, la cruz actúa también de centro de la balanza. Ahora, claro, el problema es cuando perdemos esta dimensión y lo tratamos de arreglar sin Jesucristo. Bueno, eso sale mal. Ahora, ¿cómo traemos de vuelta entonces, en nuestra reflexión y en nuestra parábola de hoy, la presencia de Jesús? Claro, el riesgo que tenemos es cortar la parábola como un cachito. Y vamos a terminar en el pasto, porque está dentro de un conjunto. Uno encuentra en la tradición de los comentaristas muchas cosas, y bueno, el aceite, que es la fe, depende de los grupos, ¿no? Los más tradicionales dicen, eso es la fe, dicen algunos, y otros dicen, no, eso es el espíritu, no, esto es... Bueno, en realidad el problema no está en el aceite, claro, falta, sea lo que sea, hay un problema, pero no es que falta porque falta, no es que uno dice, no, fui al surtidor y no había nafta, no, no es eso. Es decir, falta por nuestra imprudencia, dice. Y bueno, algunas sí fueron más prudentes y unas menos. El texto, este texto que es el clásico que hemos leído, que es el texto Receptus tradicional, es bastante duro, ¿no? Cuando dice, no va a alcanzar, vayan a conseguirse, vayan al mercado a comprar. Y después uno dice, bueno, pero es de noche, está todo el mundo dormido, el mercado es 24 horas, no sé cómo funciona eso, pero estaba cerrado cuando fueron. Claro, pero uno fue a las 2 de la mañana en un súper que cierra a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, claro, entonces como que la parábola nos lleva también a un terreno donde ya casi que lo que se dice no resuelve lo que no está resuelto de antemano. Y posiblemente el problema no está tanto en el aceite, sino en cómo funcionamos. Llega, es posiblemente también esto un formato de tradiciones varias sobre casamientos y todo, donde hasta que se terminaba todo el proceso de un casamiento, que en el fondo nosotros tenemos una imagen
en general, por lo menos en el ámbito de las iglesias, el casamiento como una cuestión bastante religiosa, ¿no? Hacemos una cuestión que es muy reciente. Eh, Lutero y Catarina no se casaron adentro de la iglesia, sino hicieron su compromiso en los escalones de la ahí afuera, porque era un compromiso público afuera. O sea, se fue volviendo cada vez más religioso, porque los que sí se casaban en la iglesia eran los príncipes y la nobleza. Entonces, por esto de parecerse. Ahora, estas formas antiguas tienen que ver mucho con el contrato entre familias. Por eso hay un montón de testigos que como tenían que acompañar a la novia, también eran señoritas, digamos, que acompañaban. Está puesto en ese tono. Ahora, lo dramático de cómo el relato pega un giro es, van a la casa entonces del novio cuando ya está todo arreglado, o sea, está todo firmado, está todo arreglado quién paga qué cosa y cuántos camellos por una novia. Y ahora las que van a ir a certificar de que todo esté bien son este grupo que van a certificar que todo esté bien. Entonces, hay que meterse un poco en esto y por eso... Él no elige de todas las... No. Ahora, lo que llama la atención es el giro final. Entonces, probablemente la discusión sobre más aceite, menos aceite, si era queroseno o gasoil, no es una discusión. Es el cierre de la puerta con la frase que si uno traduce, no es una frase de enojo, sino... Falta de previsión. Es totalmente. No, porque él dice que no las conozco. Ahora al final, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, acá dice, les aseguro que no las conozco. Y esto, claro, es porque... No, porque ahora ahí está, ahora ahí hay algo. Y estamos entrando, con esto nos metemos en lo que uno llama la parte profunda del texto, el que no se ve, lo discursivo. Porque podría haber dicho, no van a entrar por desorejadas y por no haber, o sea, podría haber salido a dar un sermón. No, dice, no las conozco. Las otras sí las conoce. Ahora, claro, no se habla en el relato de la novia. Entonces, lo que la parábola hace es que lo deja así como en una especie de nebulosa. Aparentemente son todas las novias, digamos, como que él va a elegir. Bueno, tuvo que hacer convenio con alguna familia con una sola, ¿no? Y ahí poner, y la familia también, porque acá era un intercambio de acuerdos. Ahora, no las conozco, va a conectar, por eso nosotros tenemos acá 3 parábolas que arman el gran paquete del juicio. Y no quiero adelantar las otras. Ir preparando el escenario y poder tal vez sí traer algo que está en la tradición de la Iglesia. Dios no nos va a reclamar nada en cuanto a lo que le hemos maltratado, digamos. Nos dice, está. Dios dice, yo no les reclamo nada. Ese es el perdón del pecado, porque pecado también hay que tomar la palabra que ha ido cambiando el sentido en el tiempo. Si uno va al viejo texto griego, amartía es errarle al blanco, equivocarse. O sea, no tiene cargas morales, a lo sumo que somos medio tontos, pero no tiene cargas morales. Después se moraliza y el pecado se convierte en todo lo que los demás hacen que a mí no me gusta. Claro, después se moraliza, pero hay que despegarse de estas cosas que tenemos, volver un poco al sentido, es equivocarse. Entonces, lo que Dios dice es, bueno, todo lo que me han hecho se resuelve porque yo mismo me hago cargo, dice Dios, en Jesucristo. Pero de lo que Dios no se despega
y dice, bueno, que es donde nos vamos a ir metiendo, es el reclamo que tengan nuestros semejantes de lo que no hicimos. O sea, quien nos va a reclamar, y el Apocalipsis, recordarán que el gran juicio es cuando el ángel lanza el incensario del cielo, ¿no? Bellísimo texto. Y con eso revienta todo. Ahora, ¿qué hay adentro? Que es lo que le preguntan, le dicen al apóstol. ¿Qué hay adentro? No está la ira de Dios adentro, que es lo que muchas veces predica el Apocalipsis. La ira, la ira. Lo que hay adentro de eso, que conecta con esta visión, dice, son las oraciones de los justos de todos los tiempos pidiendo justicia. Eso se acumula en la visión apocalíptica y en algún momento Dios dice, bueno, esto es de ustedes. Bueno, claro, vuelve. Entonces, claro, para volver un poco a la Reforma del siglo XVI y al pobre Lutero tan denostado, Lutero dice, estamos solos, solas ante Dios. Esto es muy del protestantismo, ¿no? La mirada católica es más comunitaria. El protestantismo clásico es duro, seco, solos ante Dios, o solas ante Dios. No puedo en esto decir, pedir el aceite, porque ese texto aparece ahí vinculado. No puedo pedir aceite. Tengo que resolverlo yo. Pero en esa parte Dios lo resuelve en Jesucristo. Pero de la misma manera, estamos ante Dios y simultáneamente los platos de la balanza con pesas que vuelan, adoquines y cosas que saltan, ante nuestros semejantes. Y esa responsabilidad, que ya aparece un poquito en las tradiciones del Edén, en el comienzo, el ser humano que participa del cuidado de la quinta, porque nosotros hoy en día jardín pensamos en flores, el texto hebreo es donde se planta la verdura, ¿no? Lo que en inglés llamarían kitchen garden, o sea, el jardín de la cocina, de la huerta, donde uno come. El ser humano en el viejo modelo, que viene también de otras tradiciones, está para labrar, ¿no? O sea, que haya alimento. O sea, la responsabilidad para con nuestros semejantes. Entonces, están los dos platos. Dios no va a reclamar nada para sí. Pero dice, bueno, pero yo tengo acá una lista de reclamos de sus semejantes. Que esto va a seguir en las dos parábolas siguientes. ¿Cómo miramos justamente este balance? Porque ese final tan... O sea, si la parte del aceite de la azota era medio duro, cosa que el texto del sinaítico, que nosotros leemos el bizantino, ¿no? Es el que... El otro que es más antiguo, el sinaítico, es más suave. Dice, miren, mejor que algo así, dice, mejor que vayan porque es posible que no alcance. Este dice, no va a alcanzar, vayan porque... El texto más antiguo, el sinaítico, dice, es más suave. Se ve que los papiros fueron ajustando la cosa. Pero al final, justamente, nunca os conocí, dice la Valera, como dice, les aseguro que no las conozco. La Valera dice, nunca os conocí. Pero bueno, eso fue lo que uno aprendió en la escuelita bíblica. Tiene esta cuestión, el vínculo de conocimiento, y ahora sí, dentro de la fe cristiana, porque esto está puesto dentro del relato del Evangelio, otros modelos religiosos tendrán otras formas. El conocer o ser conocidas y conocidos también involucra nuestro amor para con el entorno grande. El entorno grande, porque a veces cuando hablamos de la palabra prójimo, que es la más clásica, bueno, dejamos afuera todo el resto, ¿no? Y nos olvidamos que la creación deberíamos estar cuidando ese jardín y no lo hacemos. Entonces, el entorno grande de la creación, de la cual estamos dentro, lo hemos olvidado. No es que nos justifiquemos por las obras, no. Eso es el regalo de la gracia por medio de la fe, y ahí Walter tiene toda la razón. Si quisieras condenarnos ese día, le diremos, no puedes. Ahora,
¿Qué pasa con los reclamos de nuestros semejantes de lo que no hicimos? Bueno, eso sí está. Y ahí está la tensión de estos textos. Por eso hoy en día es muy poco simpático, porque nadie quiere nada que tenga que ver con algún tipo de responsabilidad. Vivimos en un mundo donde... Pero nos trae la reflexión. Esto también del viejo catecismo de Lutero, que todas las explicaciones ahí de los mandamientos arrancan con la misma frase, que uno memorizaba en la clase de confirmación: debemos temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces, las formas más edulcoradas con las que uno fue criado es, bueno, temor de Dios es respeto. Uno escuchaba las viejas tradiciones inglesas donde el temor de Dios estaba muy fuerte ahí, ¿no? Sí, también en las alemanas. Pero nuestros tiempos fueron edulcorando y dice, bueno, no, hay que tener respeto. Claro, el problema es que no es un problema de respeto. El temor de Dios tiene que ver que Dios es Dios de ley y de evangelio. El amor de Dios tiene que ver con el evangelio. Y a través de ese regalo, el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, de modo que no miremos nuestro entorno de manera egoísta en mi provecho propio, sino en el bien común. Y es un acto del Espíritu, no es una obra de la ley. Pero cuando no está el Espíritu, Dios corrige con su mano izquierda, dice Lutero, ¿no? Y esa es la responsabilidad. Entonces, claro, por eso las explicaciones del catecismo dicen hay que temer y amar a Dios por sobre todas las cosas, de modo que, y viene la explicación, porque lo que no hagamos a partir del regalo del amor, en algún momento Dios lo corrige desde el reclamo de justicia de quienes sufren. Esa es la historia bíblica de Israel que se constituye. Un pueblo esclavo que sufre en Egipto y clama pidiendo ayuda, y un Dios con el que ya no conocen, porque Moisés tiene que preguntar, ¿y qué les digo si no saben ¿y quién les digo que sos? O sea, un Dios que ya no conocen le dice a Moisés, escuchado el clamor, te voy a mandar. La zarza ardiente, ¿no? La escena de la zarza ardiente ahí en el desierto. Y Moisés les dice, pero ¿y qué les digo? Moisés no termina de decir, porque yo tampoco sé. Entonces se está tratando de ver si, tirando un poco de verde, saca algo de maduro. Y a ver, dice, ¿y qué les digo? ¿Qué dice? Y entonces, bueno, la traducción más rabínica que la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una traducción muy helenística. Dios dice ahí, yo soy el que soy, ¿no? Muy helenística. Porque, bueno, tenemos muchos siglos encima de esto. La traducción tal vez más rabínica es, yo soy el que hago ser. El que le doy sentido a todas las cosas en el hacer. Y por eso voy a liberar a mi pueblo. Y ahí es la parte dramática cuando no asumimos el aceite, volviendo a la parábola, es que quedamos atrapadas y atrapados en quedar del lado de afuera, donde no se nos conoce. No quiere decir esto, porque también hay que mantener el otro plato, que se pierda el regalo de la salvación eterna. Pero, como también dice Lutero, si no nos ocupamos de que trago otro sermón de Lutero y ya terminamos porque se hizo larguísimo, pero bueno, las parábolas del juicio van a ser, Lutero va a decir que quien no mande, dice, quien no mande los hijos a la escuela, siglo XVI, irá al infierno, dice Lutero. Y dice algo fascinante, en esta vida y en la venidera, 2 veces. ¿Por qué? Claro, es un gran cambio, porque uno iba al infierno por cometer alguna cuestión religiosa, y Lutero lo lleva al mundo de todos los días. Dice, ¿por qué? Porque si no tenemos, esto es Lutero ahí, gente educada en el sentido de haber estudiado, no de poner bien los cubiertos en la mesa, ¿no? Que no es modales de mesa. Dice... Bueno, él termina diciendo, es muy bruto Lutero, seremos gobernados por asnos, dice Lutero, y entonces la vamos a pasar mal. Entonces tenemos que tener gente educada en la escuela, dice Lutero. Está bien, es un modelo del siglo XVI, pero si volvemos a Jesús
Jesús sana, Jesús enseña, Jesús alimenta. Esa trilogía, ese banquito de 3 patas que a través del tiempo hacen a la construcción del bienestar, donde el Espíritu Santo actúa en el mundo. El problema del Espíritu Santo, y aquí cerramos antes que se me duerman todos en el Zoom, el problema del Espíritu Santo es que es totalmente Dios, porque eso ayer salió, si era algo, no, son 3 personas, Dios en 3 personas, bendita Trinidad, cantamos los viejos himnos. Es decir, sopla cuando quiere y como quiere, y no está bajo nuestra agenda, no podemos decirle que haga o no al Espíritu, actúa. Y bueno, actúa y sopla y todo lo remueve. Si hemos puesto aceite, bueno, por lo menos estaremos del lado donde cuando llueve y hace frío, estaremos más guarecidos y guarecidas. Entramos en esta trilogía de las 3 parábolas que se va a resolver, entonces dejamos esto abierto, en la tercera, la de las ovejas y los cabritos. El final de Mateo 25, y a partir de ahí empieza el camino de la cruz. Ya el capítulo 26 ya lo vamos a tener en la Cuaresma del año que viene, pero en la versión de Lucas. Que el Señor nos bendiga y guarde, que nos lleve justamente a la reflexión, que finalmente es de la gran soledad, porque hay comunidad donde se lee, pero toda decisión ética es absolutamente propia, solos ante Dios y solos ante la responsabilidad común de nuestros semejantes. Que así sea. Amén. De rodillas partamos hoy el pan. De rodillas partamos hoy el pan. De rodillas estoy con el rostro al naciente sol. Oh Dios, apiádate de mí, de mí. Compartamos la copa en gratitud. Compartamos la copa en gratitud. De rodillas estoy con el rostro al naciente sol. Oh Dios, apiádate de mí, de mí. De rodillas loemos al Señor. De rodillas loemos al Señor. De rodillas estoy con el rostro al naciente sol. Oh Dios, apiádate de mí.